realidad en la quietud no está el avance, no está el O crecimiento. para qué Hemos tener hablado, hijos si después van a crecer y se van a por eso ir. cuesta, aunque Entonces, sepamos que lo que viene puede ser muchísimo mejor. Nos da miedo. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Y vivimos como buscando lo estable. Buenas, buenas, ¿cómo están mis amores? Qué lindo volver a encontrarnos. hola, hola, Excelente. ¿cómo están? Bueno, hace poquito estuvimos con Gis en Córdoba, disfrutando juntas. No, Pero qué lindo, qué nos lindo. faltó grabar este episodio con ustedes dos juntas, ¿eh? Ojo, Sí, sí, Lo tal cual. pensamos, Hola, pero no lo Gis. gestionamos. Cambiamos totalmente. de planes. Cambiamos de planes y Cambiamos de cambiamos. planes. Bueno, Sí, sí, Sí. porque el clima no nos ayudó, así que tuvimos que mucho Alejandro Sanz, muchas no sé cosas, qué fuiste a ver sí, sí, mucha lluvia y no estaba como se esperaba, así que tuvimos que hacer otra cosa. Excusas, 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 sí. Pero bueno, ahí estamos. Acá estamos nuevamente para seguir hablando de temas que nos convocan, temas que hemos escuchado en nuestros consultorios, de que nos traen la gente y que de pronto se repiten mucho. ¿Qué les quería contar? Que esta semana en el consultorio me encontré con, con ciertas narrativas, ciertos casos en donde se repetían ciertos miedos. Por ejemplo, había una persona que decía que, nada, tenía miedo a casarse porque, o sea, y cuando le preguntaba me decía, ¿sabes qué? Tengo miedo a casarme porque, bueno, viste que ahora las parejas se casan y al poco tiempo después se separan, entonces, ¿para qué me voy a casar si después me voy a separar? Y después, viste, me puse a prestar atención y en la calle, con amigos, con conocidos, y dicen, y no, ¿para qué voy a tener un perro si después se mueren antes de que nosotros y entonces voy a sufrir? ¿O para qué tener hijos si después van a crecer y se van a ir? Entonces me quedé pensando y quiero proponerles este tema para que lo charlemos. ¿Qué nos pasa cuando estamos frente a esos momentos en los que tenemos que dar el paso y, y va a ocurrir un gran cambio en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que lo primero que nos pasa es que se nos pone en alerta todos los sentidos porque nos da, lo que trajiste vos nos sonía miedo. Y no sé si en grandes cambios, porque te ponía de ejemplo la visita a Córdoba y digo, yo tenía planeado un recital con un clima determinado y de repente el cielo se caía y decía, hubo un cambio. ¿Y cuál fue el estado de ánimo que invadió? Yo fui con una amiga. ¿Y cuál fue el estado en la no posibilidad, ya me voy a ir sin verlo, voy a tener que cambiar lo que venía a hacer, y empieza la frustración, no solo miedo, ¿no? Miedo, sino también frustración, la pérdida del control, porque ¿cómo controlamos lo que va a pasar? Tenemos esa idea imaginaria de que podemos controlar, no sé si todo, pero creemos que casi todo, y en realidad no podemos controlar casi nada, es totalmente lo contrario y vivimos como buscando lo estable. Lo estable, pareciera que lo estable nos daría la paz o la tranquilidad, y en realidad en la quietud no está el avance, no está el crecimiento. Lo hemos hablado en otro capítulo también. ¿sabes? Ahí agregar esto, ¿no? Suelo escucharlo mucho también en clientes, que es, ¿por qué es tan difícil cambiar? Incluso cuando saben lo que deberían estar haciendo o lo que deberían hacer, es- cuesta muchísimo cambiar. Sabemos que es posible, sabemos que es factible, acompañamos procesos de transformación, pero ¿por qué es tan difícil cambiar? Yo creo que primero antes de decir empujarnos al cambio, la crisis es buenísima porque es lo que nos muestra lo inevitable que es el cambio, que tiene que venir, es el siguiente paso. Pero, ¿y por qué es crisis? Lo hemos hablado, nuestro cerebro nos está diciendo no, 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 y por eso cuesta, aunque sepamos que lo que viene puede ser muchísimo mejor. Nos da miedo.
Cómo nuestro cerebro por ahí nos engaña y nos lleva a contarnos historias catastróficas de lo que puede llegar a pasar si cambiamos el curso natural de nuestra vida, ¿no? Es como que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, ¿no? Porque, y nos olvidamos que el ser feliz es tan importante como el sufrimiento mismo, porque cuando sufrimos, aceptamos que en la vida hay sufrimiento, muchas veces ahí es donde nosotros nos podemos demostrar cuán capaces somos y cuán fuertes somos para afrontar escenarios nuevos a los que no estuvimos expuestos, ¿no? Y, y relacionándolo con lo que hablábamos de crisis en el capítulo anterior, hasta que no sentimos un poquito de incomodidad o hasta que no sentimos ese sufrimiento, eh, no conocemos nuestras fortalezas, no damos el paso y no evolucionamos y no crecemos, ¿no? Entonces, cuán importante es poder gestionar estas conversaciones que nos aparecen de no posibilidad o estas conversaciones de tener miedo al dolor, a sentir dolor o a sentir la frustración para poder dar el paso con miedo igual, ¿no? Porque nunca vamos a estar súper seguros de que lo que voy a hacer va a estar excelente y no voy a fallar o que no voy a obtener el resultado, o que voy a obtener el resultado que quiero, ¿sí? Entonces, nada, ¿cuáles serían, quedé pensando, ¿no? Serían esas cosas que nos impiden avanzar? ¿Cuáles serían esos enemigos del cambio? ¿Qué les parece a ustedes? Perdón, antes que avancemos con ese tema, me viene a la mente un dicho, que no sé si lo han escuchado, esto mejor malo conocido que bueno por conocer. Los famosos paradigmas. Aunque estemos recontra mil incómodos, porque ahí vienen unos enemigos. Bueno, pero Lo que ese malo conocido que bueno por conocer es neurociencia pura, porque el cerebro nos dice, está programado para mantenernos vivos, para supervivencia, y es de que esta vamos a forma, cambiar. estás vivo. No importa si sos feliz, si estás conforme, si tenés paz, nada de eso importa. Lo que importa, la función principal para lo cual está programado, es para que estés vivo. Y estás vivo, Supervivencia. entonces es ok, sigamos así, dice el cerebro, no hay que cambiar nada. Lo hace por repetición y por escenarios conocidos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que más paraliza. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ¿Cómo hacemos? hacemos para dar el ¿Por dónde cambio? empezamos? ¿Dónde empezamos? Y primero, a ver, me parece que tendríamos que reconocer cuáles son los enemigos del cambio. Y uno de los enemigos que veo mucho, mucho en la consulta, en las sesiones de coaching, es que las personas no conocen sus propias capacidades, o sea, no saben de lo que son capaces. Esto que decía hace un momento, hasta que no aparece la posibilidad o ese escenario que me mueve al cambio, o te moves, no te das cuenta de cuán capaz sos o de cuáles son tus fortalezas o de cuáles son tus talentos para gestionar ese nuevo escenario. Y otra cosa que también es muy, muy llamativo es cuando le dan más valor a la opinión de los otros que a la propia. ¿Sí? Viste que cuando vos decís, che, quiero abrir un negocio, y entonces aparece la mamá, el tío, el abuelo, el vecino que te dicen, no, vos viste que está tan mal, tan fea la cosa en este país, que mirás si te fundís con el negocio. Y entonces tenías el negocio del siglo, tenías los recursos, habías hecho el análisis del mercado y todo, y no das el paso porque le das más valor a la opinión de los demás que a la propia. O ¿Vos lo cuando ves? querés hacer algo, o cuando te querés hacer publicidad o mostrar tus servicios o lo que tenés para entregar y por vergüenza, por la imagen de qué va a decir el otro de mí si yo ofrezco algo de mí para el mundo, cómo me ve, qué van a decir. Me parece similar ese miedo al qué va a decir el otro y cuál es la imagen. El ego de cómo me va a validar o no me va a validar. Ese es un enemigo tal cual. ¿En el mundo empresarial se ve mucho esto, ven o no? Pues sí, no, son empresarios. A ver, ¿qué les pasa a la gente? No. Vos sabés que Es en las mal. empresas trabajamos con un modelo específico de gestión de cambio, porque es algo súper interesante cuando hablamos o cuando pensamos en el cambio,
como una decisión así, quiero cambiar, voy a cambiar, a partir del lunes cambio, pero en realidad el cambio humano es bastante más complejo que eso, y en este modelo de gestión empresarial, de gestión del cambio que se llama modelo ADKAR, empieza mucho antes de la acción, ¿no? Entonces va como más profundo. Empieza, el primer paso de este modelo es, no me va a salir la palabra en inglés probablemente, que es awareness, que es tomar conciencia. La persona tiene que darse cuenta de algo que necesita cambiar. Parece obvio, pero no lo es, ¿no? Entonces, muchísimas veces las personas intentan esto, ¿no? Cambiar sin haber tomado verdadera conciencia de qué es lo que necesitan o cuál es el problema que hay atrás, cuál es esa inquietud que los lleva a eso, ¿no? Qué interesante lo de tomar conciencia porque lo tengo como punto en común de muchas herramientas, de muchas técnicas. La toma de conciencia, ahí volvemos a tener que conocernos, a mirarnos, a frenar, a hacernos responsable. Y esto es decir, dejar de echar culpas afuera y hacerme cargo desde el adulto que soy. Porque ahora la toma de conciencia y el darme cuenta solamente depende de mí, porque puede venir cualquiera a decirte cualquier cosa por lo bueno o por lo malo desde ese juicio, pero hasta que yo no lo miro, hasta que yo no lo reconozco, no voy a poder hacerme cargo o ser responsable del cambio o de la transformación a la cual quiero llegar. Y ahí, sin duda, también el adulto, ¿no? En el estado adulto y responsable que estoy siendo. Sabes que en esto de la toma de conciencia, ese es un ángulo que es muy interesante allí, pero además también se me ocurre cuán claras tenemos las metas. O sea, cuando no definimos exactamente cuál es el objetivo, cuál es la meta, el para qué voy a hacer lo que voy a hacer, para qué voy a dar el paso y generar este cambio en el rumbo de mi vida. Eh, Esto de la conciencia me trae a pensar, digo, somos conscientes de los pasos que tenemos que dar, de los beneficios que va a traer a mi vida este cambio versus los posibles perjuicios o dolores, porque eso es lo que en definitiva sopesa nuestro cerebro a la hora de permitirnos o lanzarnos a hacer el cambio o frenarnos, ¿no? Eh, y por ahí también en esto de que le llamamos toma de conciencia se me ocurre, ¿qué pasa cuando nos quedamos analizando de más las cosas y quedamos paralizados por sobreanálisis, Exacto. ¿no? Y no damos el paso. ¿Sabes qué? Ahí viene el segundo paso de este método, que es el deseo. Porque entender algo no significa querer cambiarlo. O sea, porque hay gente que sabe perfectamente que debería cambiar un hábito. Yo, por ejemplo, fumaba, ¿no? Fumaba y fumé un montón de años. Pero en el fondo, yo quería dejar, yo hablaba de que iba a dejar en algún momento, pero no tomaba la decisión porque no quería hacerlo todavía, ¿no? Entonces, el cambio no ocurre cuando lo entendemos, o sea, cuando tomamos conciencia simplemente. Tenemos que desearlo lo suficiente. Ese es como Conocer el nuestra escala de motorito. valores, qué es lo que es más valioso para nosotros. ¿Sí? Si el placer momentáneo del fumar hoy, el cigarrillo, o la salud o la enfermedad al que eso me va a conducir de acá a unos años. Entonces, decir qué es lo que voy a darle prioridad, ¿no? ¿Cuál es mi escala de valores? En base a eso también es el compromiso, la voluntad que voy a tener para hacer el cambio, ¿no? Sí, pero con el respecto a eso, creo que lo que frena al cambio o la toma de decisión, aunque yo pueda decir que es muy valiosa mi salud, lo que juega en contra es ese placer momentáneo. Entonces, el placer momentáneo, lo que me provoca o no, y esto para cualquier hábito que yo desde el saber sé que tengo que cambiar o que tengo que dejar o que tengo que hacer otra cosa, pero porque de saber podemos saber mucho, entonces decimos, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué hacemos si nos cuesta? Entonces, bueno, reconocer que me está tomando ese placer momentáneo y decidir aunque decidir hacer otra cosa. Yo creo que el deseo que trae Ben es esto del motor interno que me mueve, porque si no, no.
Me puede venir el médico, puede venir el psicólogo, puede venir el coach y contarnos cómo es las distintas realidades, pero si no nace de nosotros ese motor, ese deseo, no lo vamos a cambiar. Pero ahí, ¿sabes qué? Yo le agregaría un touch más, una distinción más, porque si no nace de nosotros, si vamos a esperar que nazca, muchas veces no damos el paso porque no me nace. ¿Viste? Cuando eso también lo escucho un montón, no me nace hacerlo, Eso quiero, ahí pero estamos no me hablando de nace. voluntad, ahí Entonces, estamos hablando de voluntad. exacto. Y eso implica gasto de energía, implica hacerlo aunque no me nazca igual, porque los motivos por los cuales lo voy a hacer, el beneficio que va a traer a mi vida, es mucho más grande de lo que yo tengo en este momento. El motivo como Exacto. motor, pero si no me nace echarle combustible a ese motor desde mi voluntad. Y ahí hay algo que también es un obstructor, un enemigo para gestionar los cambios, que es poder reconocer qué me pasa a mí en el mundo de las emociones frente al cambio. Mencionamos esto del miedo, ¿no? De los miedos. ¿Qué me puede pasar? Y el cerebro imagina escenarios bastante catastróficos de todo lo que podría llegar a salir mal. Pero dentro de esos miedos también está la baja tolerancia a la frustración, porque no siempre nos salen las cosas a la primera que la intentamos. Que fue Woody Allen que dijo, me llevó toda la vida a tener éxito de la noche a la mañana, Mm. ¿no? O sea, ¿cuántas veces tenemos que intentar, cuántas veces tenemos que ir probando distintos caminos hasta que encontramos esa beta o ese momento, esas condiciones especiales para que se dé lo que queremos lograr? Pero no hay que dejar de intentarlo. Y hoy uno de los Sí, mayores enemigos sí, es resignificar la ahí baja el tolerancia a la fracaso. frustración. Fracaso, la Exacto. frustración, porque no es fracaso en realidad, son maneras en las que aprendés que no funcionan. Dice, estos días no sé de dónde era, pero vi un fragmento de un video que la nena venía así como, ay, no, fallé en esto, venía toda mal, toda compungida así con la situación. Era un mundo medio fantástico. Y toda la gente empezaba a aplaudirla, a decirle bravo, o sea, fallaste excelente, le decía, ¿no? Así como No lo hubieras contrario a podido todo. hacer mejor. Claro, o sea, fue espectacular, fue un gran error y no sé qué. Como que no entendía las cosas y sí, y porque eso significa que estás haciendo y que te estás acercando y que descubriste maneras en las que no funciona y la próxima no vas a cometer esos errores, vas a cometer otros hasta que te salga bien. Y viste, no te olvidas más porque haces consciente, porque ahí tomás conciencia. En esos golpes, a ver, golpes entre comillas, que nos despiertan y nos hacen poner foco y mirar con más conciencia esto que estamos trabajando. Entonces, si dejamos una lista así como de pasos a seguir para poder gestionar el cambio, ¿qué pondríamos en esa lista? Me encanta lo que trajo Listo. Ben. Pará, que no terminamos con esa Bueno, lista, ¿eh? Pará, hablamos de tomar conciencia, del sí, deseo. El tercer deseo. paso es La vol- el conocimiento, o sea, qué cosas necesitas, qué es necesario para poder cambiar. Información, nuevas habilidades, los estrategias, recursos nuevas que formas de trajo hacer las Sonia. cosas. Es como armarte tu manual de cambio, ¿no? Y ahí aparece la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Qué es el cuarto? Acá es entrenar la capacidad de poder hacerlo. O sea, tenés que ir viéndote en la práctica esto, hacer y mejorar, entender qué funciona, qué no Como el funciona. procedimiento, los pasos, los procedimientos o el método. Exacto. Ahí ya entras, recién acá, en el cuarto paso, estamos hablando de acción. O sea, Acción. todo lo anterior fue previo a la acción. ¿Sabes qué, Ben? Perdona, yo en esto de acompañar procesos, como que muchos saben y hacen estos pasos y nos quedamos ahí, ¿no? El paso previo a la acción. Ahí creo que vamos a tener que invocar al adulto, a la voluntad y hacerme cargo, la acción. ¿Qué hago para pasar a la acción? Porque ya tengo un re lindo mi checklist de las cositas que tengo que tomar en cuenta. Total. Ahí me parece que lo que más influye es el tema de la gestión emocional. Entonces, ¿cómo hago para dar el paso
con miedo igual. Y en esto les quiero contar que, bueno, hay un autor que se llama Tim Ferriss que habla de esto, de cómo minimizar esos miedos que nos impiden dar el paso y entrar en acción. Y lo primero que plantea este autor es hacerle la pregunta, ¿y si yo hago esto, qué podría salir mal? Como para darle rienda suelta al cerebro y anotar, ponerlo en el papel, todas las cosas que yo imagino que podrían salir mal. Y si de todas estas cosas sabemos que generalmente el 80% de las cosas que imaginamos no ocurren, ¿no? Eh, de todo eso que podría salir mal, ¿qué yo podría hacer de antemano para evitar que eso suceda? Entonces, si ya lo estoy viendo, bueno, ¿cómo podría ir poniendo cortafuegos para que no ocurran esos escenarios? Y después el tercer paso sería, bueno, doy el paso igual. Y si sale mal, podría repararlo. ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿A quién conozco? ¿A quién le puedo pedir ayuda para poder reparar si algo de esto saliera mal? Entonces, cuando tengo ese control sobre mis pensamientos, entonces puedo dar el paso y hacerlo con miedo igual. Siempre vamos a tener un miedito, pero lo importante es lanzarse y dar el paso. Totalmente. Malir Sal. Eh, Sí. Puedo asegurar, mira, que creo que cuando decimos, bueno, a ver, en esta pregunta de qué puede salir mal, somos recreativos, ¿no? Y ta. Ahora cuando empezamos a acabar, a ver finito, bueno, de qué puedo prevenir y qué puedo reparar, ahí empezamos a colar y a pasarlo por un colador hasta que en realidad no es tan drástico como lo plantea sí, primero el cerebro. ahí una de los ejercicios muy prácticos para esto es escribirlos realmente, como dice Sonia, Sí, pero escribirlos, papel y lapicera y bajarlos, porque en el ejercicio de bajarlos y de darle nombre, el cerebro empieza a sacarlos del campo de lo desconocido, de la amenaza, así como cuando uno va a decir, ¿qué te asusta todo? El todo es muy grande. Y le es tengo miedo como, a todo. Quiero claro, trabajar el miedo. ¿A a qué? A todo. todo. Sí. Siempre. Es muy Siempre tengo largo. miedo a todo. El siempre es mucho tiempo. O sea, entonces es como se come de a pedacitos esto. Vamos por partes, dijo Jack. Cuando empezás a ponerle nombre, cositas chiquitas. Bueno, ¿qué puede salir mal? Y que no me responda no sé qué. Bueno, ¿y qué pasa? Y ahí empezás a ver cuántos recursos tenés vos para enfrentar esas, eh, esas amenazas. Estas amenazas. El Sí. quinto paso de gestión del cambio para cerrar, para no dejarlo colgado, Sí. es Voy a anotar. el refuerzo. O sea, si lo llevamos a neurociencia es como el mecanismo de recompensa, ¿verdad? Yo te lo estoy trayendo de las organizaciones para el mundo personal, pero es como el mecanismo de recompensa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir bien? ¿Cómo me voy a recompensar? Es súper importante diseñar La eso. celebración cuando logramos algo, que desde el cerebro, desde la neurociencia es importantísimo, sino para decir, ¿para qué hice tanto cambio? ¿Para qué me esforcé? ¿Para qué salí de mi zona de confort? ¿Para qué enfrenté el miedo? ¿Para qué la voluntad si no hay recompensa? Exacto. ¿A qué nos referimos con recompensa? Porque la gente por ahí va a decir, che, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuánto me sale la recompensa? ¿Qué puede ser una recompensa? En términos de neurociencia, la recompensa para el cerebro es cuando se libera dopamina y sentimos placer, por decir, ay, lo logré y me premio y me doy el permiso de hacer algo que me gusta mucho y que generalmente no me doy ese permiso, por ejemplo. Entonces, en términos neurocientíficos es eso, ¿sí? Nosotros nos movemos para evitar el dolor, evitar el sufrimiento o para obtener placer. Entonces, cuando damos ese paso difícil que nos cuesta mucha energía, el tener diseñado cómo me voy a recompensar, cómo me voy a premiar y voy a decir bien por mí y me abrazo, eh, es importante para poder sostener los pasos de ese de diseño de cambio,
¿sí? Entonces, el hecho de tener diseñado también dentro de este proceso el cómo me voy a recompensar es muy importante. Yo creo, chicos, que para cerrar un poquito el tema que estamos hablando, cuando yo decido no moverme, quedarme paralizado, no tomar decisiones, el tiempo sigue pasando, las arrugas van a venir igual. eh, lo peor que nos puede pasar es llegar a viejos o llegar a ser mayor de edad y darme cuenta de que no viví, no amé, no viajé, no soñé por miedo, por puro miedo. Creo que ese sería el mayor terror que podríamos tener como seres humanos. El llegar a una determinada edad que ya pasó el tiempo vital y no haber hecho lo que tenía ganas de hacer, lo que tenía deseos de hacer, no haber ido por mis sueños por puro miedo. Lo antes que a mí me surgen siempre es de qué me voy a arrepentir más, Ay, de haberlo intentado o de no haberlo o de intentado. no. Entonces, chicos, esta tarde o mañana a la hora que nos estén escuchando, además de matecitos, ¿qué vamos a tomar? Decisiones. Decisiones. Sí. Me encantó, aunque ¿Qué hay sean que tomar para ser difíciles. feliz? Decisiones. Decisiones. Ay, y Qué bueno, genio. me encanta, y bueno, y a nutrirnos de esos recursos, ¿no? Para que las amenazas sean chiquitas, cada vez más chiquitas, y ver, conocernos. Totalmente. Un placer hablar con ustedes, Me chicas, de encantó. nuevo. Gracias, Un placer, gente. gracias por esos pasos, Ben. Los tomé a todos. Muy bien, muy bien. Dejen las consultas aquí abajo, así las podemos responder por escrito o en el próximo podcast. Totalmente. Gracias Si por llegaron estar hasta aquí, acá, y escucharnos. si llegaron hasta acá, por favor, se suscriben, ya sea en YouTube o en Spotify, donde nos estén escuchando, y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, chicos. Un beso Que enorme. tengan un buen vivir. Nos Chao, vemos. chao.